La Policía Nacional investiga el asesinato de 2 personas cerca del Malecón 2000 en Guayaquil. La balacera habría ocurrido en medio de cientos de personas que visitaban el sitio turístico. Ven acá, ven acá. Nuevamente pánico y súplicas. Dios mío, Señor. Cúbrenos, bendito Señor. Sucedió la noche del pasado 30 de julio cerca del Malecón 2000 de Guayaquil. Una balacera, confirmó la policía, que dejó 2 personas heridas y 2 fallecidas. No se han confirmado más datos, pero hasta el cierre de esta edición no había detenidos. A través de la cuenta de Twitter de la Policía Nacional se indicó que se investigan las motivaciones del ataque. Por su lado, la Fiscalía General del Estado señaló que inició una investigación de oficio del hecho. El ataque habría ocurrido, según testigos, en un parqueadero privado cerca del malecón. Aseguraron además que varios hombres con fusiles atacaron a un ciudadano que llegó hasta el lugar en una camioneta, mientras que el fallecido sería un motorizado que pasaba por el lugar. A la hora que ocurrió la balacera, había cientos de visitantes en el centro de Guayaquil. Ven acá, ven acá. Andrea Orbe, Noticias 7. La gobernadora de la provincia de Los Ríos, Connie Jiménez, sufrió un atentado a su vivienda esta madrugada de lunes tras participar en un operativo policial. El ataque fue captado en video. Ella es Connie Jiménez, la gobernadora de Los Ríos y víctima de un atentado contra su domicilio en el cantón Ventanas, según informó la gobernación a través de un comunicado. El hecho sucedió horas después de que finalizara un nuevo operativo de control por el toque de queda en la provincia, al que asistió Jiménez como de costumbre. Estamos en un toque de queda también que debe ser respetado por toda nuestra ciudadanía. Pero minutos después de que llegara a su casa, 4 sujetos armados se bajaron de 2 motocicletas y en medio de la noche se acercaron a las inmediaciones de la vivienda. Las cámaras de seguridad registraron cómo uno de los individuos desenfunda su arma y con problemas para emplearla dispara hacia los dormitorios de la casa. Luego las motos escapan a toda velocidad tras asustar a la gobernadora. Jiménez se encuentra bien y con protección policial, aunque todavía no hay mayores pronunciamientos de carácter público por lo sucedido, a excepción del Ministerio de Gobierno, que rechazó este hecho criminal y señaló que los operativos de control continuarán pese a los amedrentamientos. Recordemos que el estado de excepción en Los Ríos se debe al incremento de la violencia y por ello está prohibida la libre circulación entre las 22 horas y 5 de la mañana del día siguiente. Además, Ventanas es el 5º cantón con más homicidios en la provincia, representando el 9,3% de Los Ríos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Cerca de las 11 horas de este lunes, la Fiscalía General del Estado solicitó la aprehensión de 2 policías en servicio activo por sospecha de violación a un hombre que estuvo detenido en una unidad de policía comunitaria. El hecho flagrante se habría dado en Guayaquil y la víctima reconoció a sus presuntos agresores. Para la denuncia también se presentó el examen médico legal. La Policía Nacional aún no se ha pronunciado al respecto. Miles de balas y diferentes tipos de armas fueron decomisadas en la penitenciaría del Litoral. Veamos cuál es el pabellón en el que más armas se llegaron a esconder de parte del arsenal. El armamento estaba encaletado en pisos y paredes del pabellón número 3. Así lo dijo un integrante de las Fuerzas Armadas. Hemos tenido varios hallazgos que hay que destacar, entre otras cosas, armamento letal como son 19 pistolas, 4 fusiles, granadas de mano, municiones varios calibres, un aproximado de 12.000 municiones. Los militares ingresaron al estar facultados por el estado de excepción que hay en las cárceles. Sin embargo, no fue tan fácil y explicaron el motivo. Tengo entendido que no les dieron las llaves. ¿Cómo ingresaron? ¿Explotaron las puertas? Así es, se realizó la puerta de entrada principal. Procedimos de esa manera en vista de que... ¿De qué manera? No, utilizando explosivos para poder ingresar. No hubo heridos y tampoco muertos en la operación para decomisar todo el armamento. Dentro de los hallazgos también están sus sustancias sujetas a fiscalización, es lo que les puedo manifestar. Por seguridad, el uniformado no se identificó, pero dijo que los operativos serán constantes para evitar una nueva masacre.
La policía detuvo a 16 personas en Esmeraldas, entre ellas extorsionadores que operaban en 3 provincias. Los agentes les decomisaron armas de fuego y otras evidencias. En la provincia de Esmeraldas, agentes de la UNACE capturaron a 5 sujetos, uno de ellos de nacionalidad colombiana. Los sospechosos serían parte de una banda de extorsionadores quienes utilizaban un taxi amarillo para repartir hojas volantes en diferentes sectores donde amenazaban a los habitantes para que les entreguen fuertes sumas de dinero. Los sujetos andaban armados en el taxi en el que los agentes de la UNACE encontraron un uniforme del cuerpo de bomberos y otras evidencias. En el cantón Loreto, provincia de Francisco de Orellana, fue capturado un sujeto de 27 años, identificado como Stalin, quien ingresaba a casas e instituciones para robar objetos electrónicos y otras cosas de valor. El accionar delictivo de este sujeto quedó grabado en cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes permitieron a la policía identificarlo y capturarlo. En el sector de la Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, agentes de la CIDPROVAC aprehendieron a 2 personas, un hombre y una mujer, puesto que durante un allanamiento a su vivienda encontraron un fusil y un revólver, entre otras evidencias que los vincularían con casos de sicariatos y otro tipo de hechos violentos perpetrados en la zona. En Durán fueron capturados 8 sospechosos, 6 fueron atrapados en el sector de Panorama, por donde se movilizaban en carros y motocicletas, armados con 2 revólveres. 4 sujetos ya registraban antecedentes penales. Todos serían parte de una banda de secuestradores y también extorsionadores. Otros 2 sujetos fueron capturados en el sector del Recreo, donde los sorprendieron en la parte superior de una casa cuando aparentemente iban a robar. Los 2 también estaban armados con revólveres. Un gran despliegue militar se realizó este fin de semana en diferentes sectores de Guayaquil, todo para contrarrestar los índices delictivos en la ciudad. Los operativos se concentraron principalmente en zonas muy conflictivas, en donde la delincuencia no da tregua. Nosotros al momento nos encontramos realizando un operativo de control de armas, municiones y explosivos en este sector, que es nuestra responsabilidad. El control militar se enfocó mucho más en las motocicletas, vehículos que son utilizados con mayor frecuencia por los zampones. La Fuerza Aérea Ecuatoriana cumple este tipo de misiones de tal manera de reducir los índices de violencia y de criminalidad que existen en el país. ¿Estos sectores estos operativos van a continuar por estos sectores aquí? Constantemente nosotros planificamos y ejecutamos estos operativos dentro de este sector y otros más. La comunidad aplaudió este tipo de operativos. Esto se necesitaba ya hace tiempo, porque ya la ciudadanía estamos cansados de tanta delincuencia, tanto sicariato y todo quienes aportan a hacer desmanes a nuestra ciudad. Los operativos continuarán en diferentes sectores de Guayaquil. En Durán y Guayaquil se realizaron operativos en puertos y otras zonas para el decomiso de drogas. Esto también como parte de las acciones por el estado de excepción en el cantón guayacense. Vamos una semana con estado de excepción en Manabí, Los Ríos y Durán, pero ya hay los primeros resultados. 150 personas aprehendidas, 6.7 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, que sacan del mercado más de 130 millones de dosis. Claro que parte de la droga decomisada se halló en zonas portuarias sin estado de excepción como Guayaquil. Por ejemplo, la Operación Saturno, que fue la más reciente del fin de semana. En este caso tenemos 23 bultos, aproximadamente 1.300 paquetes tipo ladrillo, que fueron examinadas a través de las pruebas de PIPH, que dio positivo para clorhidrato de cocaína. El tráfico de drogas es uno de los problemas de mayor magnitud que enfrenta el Ecuador. Sin embargo, en estos 7 meses del año se ha logrado 6.975 personas aprehendidas por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, con una productividad de 122 toneladas, 525 kilos,
y esto ha resultado que se saquen del mercado más de 1.200 millones de dosis. Cifras que según la Dirección Antidrogas de la Policía son positivas al compararlas con incautaciones de años pasados en el mismo periodo. En el 2021 fueron de 98 toneladas, en el 2022 fueron de 114 toneladas y hasta el momento vamos de 122. Es decir que posiblemente se supere el récord del año 2021, que fue cuando el Ecuador incautó 210 toneladas. Para tener una idea, la droga incautada en este 2023 supone un golpe de 2.500 millones de dólares a la economía criminal, actividad que financia a los grupos de delincuencia organizada. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y el Consejo de la Judicatura abrió oficialmente el concurso de méritos y oposición para la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Su titular, William Terán, aseguró que el proceso será transparente. Del 6 al 19 de agosto se abrirá el concurso de méritos y oposición para la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según la normativa, se debe reestructurar 1/3 de los magistrados. De ese concurso saldrá la renovación parcial de 7 jueces. Estos 7 jueces se ubicarán en los lugares que determine según el acta consensuada y según las capacidades de cada participante. Los interesados podrán postularse en la página web de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es. Según Wilman Terán, titular de la Judicatura, los vocales no realizan el proceso de selección, sino las áreas técnicas. Además, asegura que todo será transparente. Contamos con los paquetes informáticos digitales apropiados, donde guarda un registro acerca de la inscripción del postulante, los documentos que anexan, y amén de estas cuestiones, cuando llegue el momento de la prueba teórica, esta prueba teórica también queda con el registro de su ingreso y su realización. Si hay alguna alteración, quedará también marcada y registrada tal alteración. Durante su rueda de prensa aprovechó para mencionar lo actuado por el organismo de administración de la justicia. Desde el 14 de marzo hasta la presente fecha, en esa lucha se ha sancionado a 35 servidores judiciales con la destitución. Además mencionó otros obstáculos que dicen haber enfrentado. Que en Pichincha se han encontrado más de 21.892 citaciones represadas. Y al paso que vamos, no temeremos que el déficit de 692 jueces se completarán. Según Terán, la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional permitirá emitir justicia con imparcialidad y equidad. Edison Saavedra, Noticias 7. Dos candidatos presidenciales suspendieron sus actividades en los últimos días debido a temas de seguridad. Uno de ellos es Fernando Villavicencio, quien habría recibido una amenaza por parte de la banda Los Choneros. Hasta la fecha, el CNE ha recibido 29 solicitudes de protección. A solo 20 días de la finalización de la campaña electoral, esta se intensifica. Sin embargo, los incidentes no son ajenos. Este domingo se reportó una amenaza hecha en contra del presidenciable Fernando Villavicencio, supuestamente por nombrar a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda de Los Choneros. Los voy a buscar y a sacar de sus madrigueras. Criminales aquí no pasan en mi gobierno. La amenaza habría sido hecha a un miembro de su equipo de campaña. Esta alerta la realiza el capitán de policía Cristian Ceballos, quien es jefe de su dispositivo de seguridad. Ceballos recomendó suspender las actividades y denunciar ante la Fiscalía este hecho. Además, durante el fin de semana también se reportó un ataque a la central política del Movimiento Construye en Quevedo. Este movimiento es el que respalda a Fernando Villavicencio. Llégale la mano. Ya llegan los bomberos. El banner principal de la sede fue vandalizado.
El presidenciable Bolívar Armijos también suspendió sus actividades alegando temas de seguridad. Mientras tanto, aunque no empieza la campaña de asambleístas nacionales, ya 29 candidatos. Las 11 provincias han solicitado resguardo para candidatos. En total nosotros tenemos 29 pedidos que han sido trasladados de forma inmediata al Ministerio del Interior. En su mayoría las solicitudes proceden de la provincia de Los Ríos, Cañar y Esmeraldas. Carolina Basante, Noticias 7. Finalmente fueron calificadas 9 listas para asambleístas nacionales, pero el Consejo Nacional Electoral evalúa la posibilidad de anticipar el inicio de la campaña para esta dignidad, programada para el 8 de agosto. En la siguiente nota revisamos quiénes son las opciones que se postulan para un curul en el Legislativo. 135 candidatos están inscritos en 9 listas como opción para asambleístas nacionales. Ellos buscan llevarse una curul. Del total de las 137, 15 están reservadas para los legisladores nacionales. Los otros espacios son para asambleístas provinciales y también para los del exterior. Ahora bien, ¿quiénes encabezan estas listas? El expresidente Lucio Gutiérrez lidera la lista de Sociedad Patriótica. El ex legislador Bruno Segovia es la opción de la alianza Claro que se puede. Pierina Correa es la cabeza de la lista de la Revolución Ciudadana. Henry Kronfle del Partido Social Cristiano. Valentina Centeno de la alianza ADN, cuyo presidenciable es Daniel Noboa. También está Karina Subía de la alianza Actuemos, que respalda a Otto Sonel-Hosner. Víctor Bravo por el Movimiento Amigo, Eduardo Sánchez por el Movimiento Reto y el exministro Patricio Carrillo del Movimiento Construye. Quien sea cabeza de la lista más votada será el encargado o la encargada de presidir la sesión inaugural de la próxima asamblea, en la que se elegirán a sus autoridades y se conformarán las comisiones hasta finalizar el periodo en mayo de 2025. Carolina Basante, Noticias 7. Una candidata asambleísta alterna por la Revolución Ciudadana estaría vinculada en el entramado de corrupción que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Según la prensa colombiana, se trata de la candidata Raiza Bulgarín, novia de Camilo Burgos, primo y mano derecha de Nicolás Petro. La pareja habría ayudado al hijo del presidente a mover el dinero ilícito proveniente del narcotráfico. Bulgarín aparece en los chats que tiene la Fiscalía colombiana como evidencia del ilícito. Sin embargo, la mujer se postuló a los comicios como alterna de José Agualzaca por la agrupación política de Rafael Correa. Agualzaca se ubica en el 4º casillero de la lista nacional de Revolución Ciudadana. Y en este mismo tema revisamos el caso de supuesta corrupción que sacudió el mandato del colombiano Gustavo Petro. Un juzgado de Bogotá formalizó la captura de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, y de su ex esposa Daysuris Vázquez, arrestados por el posible delito de lavado de activos, de acuerdo a la Fiscalía. El juez decretó como legales los procedimientos de captura llevados a cabo el sábado en sus lugares de residencia en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, desde donde fueron trasladados en avión a Bogotá. En una audiencia que se prolongó por 8 horas, el juzgado penal municipal reafirmó que se cumplieron todos los requisitos constitucionales y legales en el procedimiento de detención. El también diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico estaba en el punto de mira de la Fiscalía desde marzo pasado, cuando tras una ruptura sentimental, su exmujer contó que Nicolás Petro recibió de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro y que se quedó con él. Nunca llegó la plata a la campaña. ¿Él decidió quedarse con ella? Sí. ¿Se lo dijo a usted en alguna oportunidad? ¿Me voy a quedar con esa plata? Sí, claro. Según Daysuris Vázquez, parte del dinero fue destinado a la compra de una vivienda. En las próximas horas, posiblemente este martes, la Fiscalía imputará a Nicolás Petro los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y para su ex esposa los de lavado de activos y violación de datos personales. El presidente Petro, tras conocer la noticia, manifestó: como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. El jefe de Estado colombiano ya aseguró que no intervendrá ni presionará las decisiones de la Fiscalía para beneficiar a su hijo.
que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores, agregó Petro en sus redes sociales. El mandatario ha continuado con su agenda oficial sin hacer declaraciones al respecto. A punto de cumplir su primer año de gobierno, este no es el único escándalo que salpica al presidente. Hace poco tuvo que relevar a su jefa de gabinete y al que fuera embajador de Colombia en Caracas, investigados en supuestos casos de abuso de poder y financiación irregular de campaña. Regresamos a Noticias Nacionales. Este fin de semana un equipo de Noticias 7 recorrió la zona intangible del Yasuní. Ahí los colectivos ambientalistas explicaron cuál es su postura respecto a la consulta popular del próximo 20 de agosto y la de las comunidades que habitan en esa zona de la Amazonía. Para llegar al corazón del Yasuní, la zona intangible, por ser de gran importancia cultural y biológica y en la cual no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva, debido al alto valor que tiene para la Amazonía, se debe pasar por varias zonas que ya han sido tomadas por las petroleras en años pasados. Por ejemplo, el que se encuentra a mis espaldas es el bloque 61, el campo Auca, que si bien no es parte del ITT, lleva más de 50 años funcionando y que ha cambiado la imagen de la zona con su llegada. El campo Auca está a solo kilómetros del poblado de Ayuma y a pesar de que la Corte Provincial de Sucumbíos emitió una medida cautelar para que los mecheros se vayan retirando de manera gradual hasta marzo del 2023, pues han provocado, entre otras cosas, enfermedades como cáncer a los habitantes de su alrededor, aquí todavía existen. Ha afectado las enfermedades, contaminación del aire. Es importante que el territorio ha dejado dañando, más no solo en el territorio guaraní, sino a nivel global. A decir de los colectivos ambientalistas, podría ser el reflejo, una muestra de lo que ocurriría con el pasar de los años en el bloque 43, que sí pertenece al ITT. Vienen carreteras, se instalan carreteras, se instala toda una serie de infraestructura con todos estos tubos, ¿no es cierto?, oleoductos, se instala este tipo de mecheros que tienen un impacto gigantesco sobre la naturaleza. ¿Pero por qué hablar de esto? El 20 de agosto una consulta popular decidirá si es que los ecuatorianos deseamos que se deje o no el petróleo bajo tierra en el Yasuní ITT. Desde Petroecuador se ha mencionado que la extracción en el bloque en cuestión cuenta con más tecnología y menos daño ambiental, pero los colectivos insisten. Esta carretera es la mejor muestra de cómo los impactos extractivos terminan, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Porque ahora la carretera del bloque 43 es de difícil acceso, no puedes ir y entrar libremente. Pero esta carretera, digamos, o la vía Maxus más allá, ¿no es cierto?, era solamente la carretera. Todo esto era territorio de pueblos en aislamiento. Aquí no debería existir ni una sola casa, no debería existir ni una sola infraestructura petrolera, ¿no? Eso es totalmente prohibido y sin embargo vemos lo que termina sucediendo cuando viene la petrolera, se va instalando, viene la frontera agrícola, se asientan otras personas a su alrededor, se terminan haciendo poblados. Desde la provincia de Orellana, Andrea Orbe, Noticias 7. Y el municipio de Guayaquil retiró la propaganda política que se encontraba en un edificio del centro de la ciudad y que incumplía la ordenanza sobre la instalación de material proselitista en la zona regenerada de la urbe. Además, el inmueble utilizado fue clausurado por infringir otras ordenanzas municipales. Pero esta acción llamó la atención en parte de la población porque la propaganda electoral correspondía a la candidata presidencial Luisa González de la Revolución Ciudadana, agrupación política a la que pertenece el alcalde Aquiles Álvarez. Álvarez ha posado en fotografías con González dentro de su campaña presidencial. Pese a ello, dio la disposición para que se cumpliera con el retiro de los afiches indebidamente colocados. Bien, en lo internacional, un autobús cae al abismo y deja 10 muertos en Perú. Los equipos de emergencia, incluidos la policía y los bomberos, trabajan en el lugar del suceso para recuperar los cuerpos de las víctimas. Este domingo, un autobús de la empresa Transporte Especial Cotrina Bus EIRL se salió de la vía y cayó a un abismo en la provincia peruana de Huancabamba, departamento de Piura. El accidente ocurrió a la madrugada cuando el bus volcó y rodó a un abismo de más de 50 metros a la altura del kilómetro 35 de esa carretera. Según la policía, el vehículo con más de 50 pasajeros dejó al menos 10 muertos y 20 heridos. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar del suceso
suceso para recuperar los cuerpos de las víctimas. El número de muertos podría aumentar a medida que avance la misión de rescate. El autobús viajaba de la ciudad amazónica de Tarapoto, en la provincia de San Martín, a la ciudad de Tumbes, situada a la frontera entre Ecuador y Perú. Los accidentes de tránsito son frecuentes en las carreteras peruanas y suelen deberse a los factores como la alta velocidad, el mal estado de las carreteras, la insuficiente señalización y la falta de aplicación estricta de las normas por parte de las autoridades. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y al volver les contamos, nuevos locales de comida china fueron clausurados en Quito. ¿Por qué? Bueno, les contamos los detalles al volver. Un nuevo caso de gripe aviar se registró en una granja de la Sierra Central, por lo que 41.000 aves fueron afectadas, según confirmó Agrocalidad. Por esta razón, se activaron los protocolos de bioseguridad y se dispuso a ampliar el plan de vacunación en las próximas provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. El nuevo brote de gripe aviar fue detectado en una finca agrícola de la provincia de Cotopaxi. Así lo confirmó Cristian Zambrano, coordinador general de Sanidad Animal. La población de aves en la granja es de 41.000. Nosotros estamos haciendo las actividades de contención y lo primero que hacemos es tener los habilitantes ambientales para poder hacer las fosas para el enterramiento de las aves. Este brote se encuentra aún activo en proceso de contención. Por esta razón, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad dispuso varias acciones. Tenemos un punto de control, un punto de barrera y control en la granja. Se han tomado las muestras tanto de ciertas aves en traspatios como en otras granjas que no están vacunadas. 4 días atrás también se detectó un caso en el patio de una vivienda en Tungurahua. Sin embargo, el virus está totalmente controlado, indicó Zambrano. Porque ya se ejecutaron las acciones en el traspatio. Eran 12 animales, fallecieron 6. Los otros 6 fueron ya sacrificados. Según Agrocalidad, hasta la fecha se encuentran más de 8.900.000 aves inmunizadas. Por ende, la autoridad hace un llamado a aplicar la segunda dosis de la vacuna. Sí, de estas, 3.7 millones de aves han recibido su segunda dosis. Por eso es que se está aplicando la dosis de refuerzo en estas que faltan. Y asimismo, se ha ampliado la vacunación a nivel provincial en las provincias, valga la redundancia, de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Indica que esta enfermedad no constituye un problema de consumo y además da recomendaciones a nuestros avicultores a incrementar y mejorar las medidas de bioseguridad, a tener puntos de desinfección, mallas antipájaros, no dejar ingresar personas extrañas a nuestras granjas. Si identifica algún síntoma extraño en sus aves o alertar de algún caso, lo puede hacer a través del 1-800-247-600. El año pasado, Ecuador ya registró algunos focos de gripe aviar en donde fueron afectadas más de 1.2 millones de aves. Olga Velasco, Noticias 7. Parroquias de Quito se han visto afectadas por la falta de abastecimiento de agua potable. El alcalde de la capital, Pavel Muñoz, se refirió a los problemas e indicó las acciones a tomar. Vamos a ver. Desde hace unos días, vecinos de sectores de Tumbaco, Nayón y Conocoto reclaman por el desabastecimiento de agua. Tras un análisis técnico se encontraron los siguientes problemas. Por ejemplo, en Tumbaco tenemos sectores altos, hay que esperar que la presión sea la suficientemente fuerte, con la suficiente contundencia para que no solamente se abastezca la parte del valle, sino que también pueda llegar a algunos sectores. Otro inconveniente está en las conexiones de tuberías particulares y en la falta de regularización de los vecindarios. Si el barrio no es regularizado, nosotros no podemos intervenir con obra pública porque habría, ¿no es cierto?, sanciones para un gobierno local, en este caso el de Quito, que intervenga en un barrio que no ha sido regularizado. Para ello se prevé una ordenanza de regularización masiva de barrios porque la falta de líquido vital afecta a otros puntos de la capital. El problema estructural tenemos en algunos sectores de Calderón, que ha crecido tanto que todavía, y se va a demorar un poquito más, llegar con agua potable definitiva. La buena noticia es que para esos sectores ya están previstos los recursos. Para los proyectos de agua potable, el municipio convocó a reuniones de inversión con contratistas privados para que conozcan los planes de aumento de cobertura de agua potable y así deseen invertir. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Nuevos locales de comida china fueron clausurados en Quito por malas condiciones higiénicas tras una inspección realizada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. Según los informes del equipo técnico, en esos establecimientos se preparaban los alimentos con productos mal almacenados, personal sin indumentaria adecuada, pisos y paredes de acumulación de grasa y evidencia de plagas en las cocinas. En Guayaquil ocurrió un operativo similar durante la semana pasada, en el que clausuraron 4 locales también por insalubridad. Atención, en esta semana los vientos tendrán más velocidad y fuerza. Edison Saavedra nos lo explica en el siguiente reportaje. Hace pocos días se difundió este video en redes sociales donde las turbulencias durante un vuelo de Quito a Guayaquil llevó un gran susto a más de uno. Esto se debe a los fuertes vientos registrados en los últimos días. Sobre esto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta. Se espera que las zonas más afectadas van a ser entre media montaña y alta montaña. Sin embargo, en las ciudades o zonas pobladas se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Es importante decir que no siempre habrán vientos con altas velocidades, pues las fuertes ráfagas durarán pocos segundos. Al momento no se han reportado otras emergencias debido a los fuertes vientos, pero sí se registraron eventos hace varias semanas. Hubo caídas de árboles, inclusive se cayó una valla, hay desprendimientos de techos, especialmente en las casas que tienen techos de zinc y Ethernet. Esto se debe a la época seca propia del verano, por eso el intenso sol especialmente a mediodía. Sí, la radiación ultravioleta es entre alta y extremadamente alta por la inexistencia de nubes. Los expertos recomiendan el uso de protector solar y evitar la exposición continua al sol. Edison Saavedra, Noticias 7. Este fin de semana se estrenó un mini documental, Somos Comuna, donde se relata cómo alrededor de 150 familias que enfrentaron el aluvión de la Gasca ocurrido el 31 de enero del 2022, tras las intensas lluvias que provocaron el colapso de una quebrada del sector. En 16 minutos se recogen impresionantes imágenes y testimonios de aquel día, cuando el lodo y piedras arrasaron con viviendas y la vida de 29 personas. Pese a los intentos de reconstrucción durante este año y medio, sus moradores cuentan que aún hay obras pendientes. Este video fue elaborado por una productora ecuatoriana y se proyectará en otros barrios y parroquias de Quito a partir del próximo 5 de agosto. Luego de haberse generado el aluvión a 30 días después, los vecinos, con ayuda de sus propios amigos, familiares del sector, lograron levantar, recuperarse y reintegrarse en la fachada, en la construcción de obra nueva y en la implementación de espacios correspondientes para el manejo deportivo, pero los comuneros. De ahí las obras hacen falta, ¿no? Hay cosas que han quedado como un maquillaje de procesos, pero que no son completos en la propuesta, en el ofrecimiento generado en la administración anterior.